pacientes son asintomáticos. Sin embargo, la, eh, la presencia de síntomas y la gravedad del cuadro está relacionado directamente con la cantidad de los parásitos y el estado nutricional del huésped. Este parásito, decíamos, es un nemátodo, pertenece a la clase Aphasmidia, orden Enóplida, familia Tricuridae, género Trichuris, y hay varias especies. El que afecta al ser humano es el Trichuris trichiura. Sin embargo, hay otras especies como el Trichuris suis, es propio de los cerdos, y el Trichuris vulpis, que se ha identificado en los perros, el mejor amigo del hombre, y que ocasionalmente pueden producir estos dos últimos infección en el ser humano. Sin embargo, es muy raro, pero sí se ha descrito casos, por lo cual cuidado con las mascotas y con la higiene que tenemos al tener contacto con nuestros animalitos. La distribución de esta parasitosis, como pueden ver aquí, los países que están en rojo son aquellos en donde los helmintos intestinales, todos los que hemos visto en este zote, incluido el que hoy estamos viendo, son considerados problemas de salud pública por la alta prevalencia e incidencia que se puede encontrar. Y están ahí los países de Centroamérica, parte de Sudamérica, también relacionado con el clima, ¿no? Los que están en la línea del Ecuador y aledaños, los países de África y parte de los países asiáticos. Entonces, eh, si ven ahí en el mapa, está Bolivia como uno de los países donde esta parasitosis es importante, es prevalente. Sobre la morfología de este parásito, decíamos que es un nemátodo, por lo cual son gusanos cilíndricos. En el tamaño, la hembra llega a medir hasta 5 centímetros y el macho mide aproximadamente 3 centímetros, pero puede llegar a medir hasta 4,5. La característica en la morfología de este parásito es que el extremo anterior, 2/3 del extremo anterior, son sumamente delgados, como pueden ver aquí en esta imagen de la izquierda, aparentando un cabello. A eso se debe el nombre de tricocéfalo, con el cual también es bastante conocido. Y el extremo posterior ya es más engrosado. En el caso de la hembra, el extremo posterior es recto y la punta es roma. En cambio, en el caso del macho, que es una característica de los nemátodos, el extremo posterior es enroscado, termina en forma enroscada, y esa es una forma de diferenciar la hembra y el macho, por el tamaño, por el extremo posterior enroscado. Ya en el extremo anterior, que es sumamente adelgazado como un cabello, podemos encontrar la boca, que carece de labios, no tiene labios. ¿Ya? En la boca eh, se pueden observar una estructura cortante, un estilete retráctil que tiene movimientos rotatorios y de protrusión que le permiten penetrar la mucosa intestinal y poder ingresar a la mucosa y llegar a los vasos sanguíneos. ¿Ya? Eh, Después de la boca viene un esófago largo y que se une al intestino y termina en el extremo posterior, en la cloaca. ¿Ya? Eh, el sistema digestivo de este parásito, al igual que en todos los nematodos, está muy bien desarrollado, al igual que el sistema reproductor, como pueden ver aquí en las imágenes. El hábitat de este parásito es el ciego, aunque cuando hay infecciones masivas puede llegar a tapizar todo el intestino grueso, llegando hasta el sigmoides y al recto. Eh,
Los adultos pueden llegar a vivir hasta entre 3 a 10 años. Y este parásito se caracteriza por ser hematófago, es decir, que se alimenta de sangre. Esto lo podemos evidenciar porque cuando se captura, cuando se logra recolectar a las formas adultas, en el esófago se pueden encontrar glóbulos rojos. Eh, Hemos visto a la forma adulta, la forma, ya que es un nemátodo, tiene estadio de huevo, larvas y estadio adulto. El huevo es característicamente elíptico, mide aproximadamente 50 micras en su diámetro más largo y 20-25 micras eh, en su otro diámetro. Presenta unos tapones mucosos en los dos extremos que le dan esa forma característica como de un tonel, como pueden ver en la imagen. Tiene una corteza gruesa doble que le protege de las inclemencias del medio ambiente, por lo cual es un huevo bastante resistente en el medio ambiente. La hembra puede colocar entre 1000 hasta 20.000 huevos por día, es decir, que tiene gran capacidad biótica. Estos huevos, una vez que el huésped ha ingerido los huevos, se liberan las larvas en el intestino. Las larvas se introducen en las criptas de Lieberkühn, en el intestino delgado, donde terminan su proceso de maduración y de muda de segundo, tercer y cuarto estadio, y luego migran hacia su hábitat en el ciego para desarrollar ya las formas adultas y continuar con su ciclo de vida. Eh, ¿Cómo es el ciclo biológico de este parásito? Este parásito tiene un ciclo monoxénico. Eso quiere decir que requiere de un solo huésped de una especie para completar su ciclo de vida. Este huésped es el ser humano, ¿ya? Entonces, el ciclo de vida de este parásito empieza cuando el huésped humano ingiere los huevos larvados por vía oral, la vía de infección es oral, ingiere los huevos, estos huevos ingresan al estómago, empiezan hacia el intestino delgado y ahí por el cambio de pH, la acción de los jugos digestivos, de los jugos gástricos, entonces se libera la larva que ya está desarrollada al interior del huevo. La larva, como decíamos, migra por el intestino delgado, pero se introduce a las criptas del Lieberkühn, donde termina su evolución. Y una vez que ha concluido sus mudas, ha pasado de larva a larva 2, a larva 3 y a larva 4, se dirige hacia el hábitat de este parásito que es el ciego, donde llega ya en su etapa adulta y ahí se reproduce. ¿Ya? Una vez que en el ciego la hembra y el macho se han reproducido, la hembra empieza la postura de huevos. Estos huevos son eliminados al medio ambiente con las heces. Estos huevos que salen en las heces son huevos embrionados, es decir, que en su interior solo contienen una masa embrionaria, no son infectantes. Requieren pasar en el medio ambiente un tiempo de 2 a 4 semanas, dependiendo mucho de las características del medio ambiente, si hay sombra, si hay una humedad adecuada, la temperatura que favorece el desarrollo de las larvas al interior del huevo está entre 14 a 30 grados centígrados. Si todas estas condiciones se cumplen, en 2 semanas el parásito ya ha desarrollado en su interior del huevo la forma larvaria, primer estadio de la larva, y se convierte en un huevo larvado que es la forma infectante, ¿ya? Si hay temperaturas muy bajas o al contrario temperaturas muy altas o la humedad
no es adecuada, el ambiente es seco, etcétera. Entonces este tiempo de maduración se puede retrasar, pero como dijimos, estos huevos por su corteza gruesa son bastante resistentes y pueden estar por varios meses en un proceso de maduración sin perder vitalidad. Bueno, una vez que el huevo se ha larvado, esta es la forma infectante, el huevo larvado, que ingresa al huésped por vía oral. ¿A través de qué mecanismo? El mecanismo de infección es la ingestión de agua y o alimentos contaminados con estos huevos larvados, ¿ya? Desde el momento en que el parásito ingresa al huésped hasta que sufre todas sus mudas, madura, llega al estadio adulto y empieza su reproducción, pasa un periodo de aproximadamente 30 a 60 días, en el cual ya podemos demostrar la presencia del parásito en el huésped por la eliminación de huevos en las heces. A este periodo, desde que ingresa el parásito hasta que se demuestra su presencia en el huésped por la detección de huevos, se denomina periodo prepatente. Muy bien, una vez que el parásito ha ingresado al huésped, ¿cuál es el daño que produce al huésped? Este parásito tiene varias acciones patógenas que podemos describir. Su acción exfoliatriz es tal vez la más notoria, en la cual eh, eh, representa la mayor cantidad de síntomas que se producen en esta parasitosis. Como es un parásito hematófago, ingiere sangre y además produce un proceso inflamatorio a nivel del intestino, produce un estado de anemia en el huésped. Se ha calculado que cada parásito, cada gusano puede ingerir 0,005 ml por gusano por día. Entonces tiene una acción patógena de tipo exfoliatriz. Como pueden ver en esta imagen superior, se observa cómo el extremo anterior del gusano, esta estructura que ven más oscura, ingresa a la mucosa intestinal hasta llegar incluso a los vasos sanguíneos, donde va ingiriendo la sangre, ¿ya? Por esto, también por esta lesión que produce a nivel de la mucosa intestinal, se considera que tiene una acción patógena traumática porque lesiona la mucosa intestinal al atravesarla y produce daño en la mucosa. Al ingresar el parásito, al invadir los tejidos más profundos, produce una respuesta inmunoalérgica que da lugar a la inflamación de la mucosa intestinal, ¿ya? Entonces se produce una colitis, una inflamación de la mucosa a nivel del colon, con liberación de sustancias inflamatorias como ser el factor de necrosis tumoral y las interleucinas. Y uno de los efectos del factor de necrosis tumoral es que produce un cuadro de anorexia en el huésped, es decir, que el huésped, el ser humano, pierde el apetito, y además en los niños se ha observado que la presencia de estas sustancias inflamatorias produce una disminución de la hormona del crecimiento. Entonces, como pueden ver, además de su acción exfoliatriz que produce anemia, porque es un parásito hematófago, el daño en la mucosa intestinal y además que produce estas sustancias inflamatorias que producen en el huésped anorexia y disminución de la hormona del crecimiento, todo se vuelve un círculo vicioso donde afecta el desarrollo de los niños, el crecimiento y, bueno, primero el peso y al final, si es un proceso crónico, incluso afecta al desarrollo de la talla. Sin embargo, todos los síntomas que van a producir está completamente relacionado con el número de parásitos, ¿ya? Cuando hay una infección leve, cuando hay una cantidad mínima de parásitos, puede pasar como un parásito, o bueno, como un comensal, es decir, que sí se nutre del huésped, pero no le produce daño, no produce síntomas.
Sin embargo, cuando la infección ya va aumentando en cantidad, podemos llegar a una infección moderada, donde ya se presentan síntomas como ser dolor abdominal, diarrea ocasional, eh, que son característicos de esta parasitosis, y cuando la infección es intensa, puede llegar a presentar el paciente disentería, que es la diarrea con moco y sangre, dolor abdominal, anemia, porque por la gran cantidad de parásitos la ingestión de sangre hace que se pierda más cantidad de sangre en el paciente, en el huésped, desnutrición en los niños, y debido a la colitis, es decir, al proceso inflamatorio a nivel de la mucosa rectal, cuando, como dijimos, hay gran cantidad de parásitos, puede llegar a colonizar incluso hasta el sigmoides y el recto. Entonces esa inflamación a nivel del recto, de la mucosa del recto, produce dos síntomas principales en esta parasitosis en la forma intensa, es decir, cuando hay gran cantidad de parásitos. Produce una inflamación de la mucosa rectal, el paciente siente la necesidad de defecar constantemente, pero no puede defecar porque no hay contenido de heces en el recto, sino es la mucosa del recto que está inflamada, y la presencia de los parásitos que está produciendo ese estímulo que el paciente siente que tiene que defecar, siente que hay un reflejo de defecación, pero no puede. A eso se llama tenesmo. Y el paciente empieza a pujar, 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 haciendo el esfuerzo de eliminar ese contenido que siente en el recto, que no son heces, y al hacer ese esfuerzo se puede producir la complicación más importante en esta parasitosis, que es el prolapso rectal, que podemos ver aquí, la salida de la mucosa rectal por el esfínter anal, ¿ya? Además, esta complicación se ha descrito en niños que ya tienen un cuadro de desnutrición y anemia previos, además que se considera que por el cuadro de desnutrición, por todo el proceso infeccioso de la tricocefalosis, hay un hay una pérdida del tono muscular a nivel de los músculos de la región perianal y perineal, y eso permite la salida de la mucosa rectal, el prolapso rectal. Esta es una complicación grave en esta parasitosis, y podemos decir que en el siglo XXI todavía existen estos cuadros, ¿ya? Eh, para determinar la gravedad del cuadro, es decir, si es una infección leve, moderada o severa, por un lado está la parte del cuadro clínico, pero también tenemos la ayuda de los estudios, los exámenes de laboratorio, que nos permiten cuantificar la cantidad de huevos por gramo de heces y nos permiten identificar si la infección es leve, moderada o severa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta parasitosis? Eh, Como es una parasitosis intestinal, los parásitos, podemos encontrar los huevos del parásito en las heces. Entonces pedimos muestra de heces y hacemos estudios coproparasitológicos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un estudio coproparasitológico? Los huevos embrionados. Como pueden ver aquí, solo tiene una masa embrionaria, todavía no está desarrollada la larva. Así salen los huevos en las heces, ¿ya? Es en el medio ambiente donde pasan un tiempo, bajo la sombra, humedad, temperatura adecuadas, es que desarrollan la larva al interior y se vuelven infectantes. También en esta parasitosis es muy importante usar técnicas de diagnóstico coproparasitológico cuantitativas, porque queremos cuantificar el grado de infección, ¿no es cierto? Entonces, para eso podemos usar la técnica de Cato-Cats o la técnica de Stoll para la cuantificación de los huevos. Eh, Entre otros exámenes que se deben usar en esta parasitosis debido a que produce anemia, es importante apoyarnos también con el hemograma. El hemograma no se usa para el diagnóstico
tricocefalosis. ¿Qué buscamos en el hemograma? Determinar el grado de anemia, por un lado, y además eh, A ver, cállense, me está contando un chiste. en el hemograma se puede observar la Continúa. eosinofilia, que puede llegar a un 50% de eosinofilia. Entonces, ese ¿A quién le también es gritamos? un signo Ah, no, indirecto lo siento, de que Alan. Aquí no estamos te ante la podemos gritar. Tienes que presencia de hacerlo. una Tú quédate donde parasitosis estás. que Yo puede hablo ser intento. esta, la Ya, continúa. tricocefalosis. Otro método de diagnóstico también puede ser, eh, aunque no, por si acaso aclarando, no pedimos rectocolonoscopia para diagnosticar tricocefalosis, sino que al hacer este estudio, la rectocolonoscopia a un paciente por otras indicaciones, digamos Es que el sistémico. paciente presenta otros No. síntomas, se sospecha de un tumor, una masa, es decir, puede haber otras enfermedades que Algo así. indiquen que el paciente deba ser sometido a una rectocolonoscopia, se puede muchas veces al hacer este procedimiento, que es un estudio imagenológico, se puede encontrar la presencia de tricocéfalos en la mucosa intestinal, como podemos ver en esta imagen. Entonces, no estábamos buscando hacer el Perdón. diagnóstico de esta Ay, parasitosis, soy Lupita. pero de forma incidental encontramos al parásito y podemos hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento. ¿Ya? Sin embargo, el método de diagnóstico indicado es el estudio coproparasitológico. ¿Cómo hacemos el tratamiento de esta parasitosis? El tratamiento, para el tratamiento se usan diferentes antiparasitarios, principalmente los benzimidazólicos. En nuestro medio, el mebendazol es el que usamos con más frecuencia. También se usa el albendazol, aunque con menos frecuencia. El mebendazol, como sabemos, la dosis es 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, y en campañas de desparasitación masiva se puede usar 500 miligramos en dosis única, aunque no es tan efectivo. El albendazol también se puede utilizar 400 Eso le da miligramos en dosis única por 3 días. Y por último el flubendazol, pero no lo usamos tanto en nuestro medio. También en algunos casos se ha indicado la ivermectina y el pamato de oxantel. Además del tratamiento antiparasitario, en esta parasitosis es sumamente importante dar suplementos nutricionales, porque el estado nutricional del paciente, si es un niño con desnutrición con anemia, predisponen a que desarrolle formas más severas de esta parasitosis y complicaciones. Entonces, eh, se debe administrar también el sulfato ferroso, y se puede indicar una dieta rica en hierro para la recuperación de este paciente. ¿Cómo hacemos la prevención de esta parasitosis? Bueno, es una parasitosis intestinal, una geohelmintiasis, la vía de infección es oral y el mecanismo, ya lo indicamos, es ingestión de agua y o alimentos contaminados. Entonces, las medidas creo que están muy claras, ¿no? El lavado adecuado de los alimentos, consumo de agua potable, e incluso mucho mejor consumir agua previamente hervida, ¿ya? El lavado de manos antes de consumir alimentos y después de ir al baño, evitar el fecalismo, es decir, la contaminación fecal del medio ambiente, utilizando letrinas, baños, eh, cosa que las heces no contaminen el medio ambiente, ya que el ser humano es el huésped, es el único huésped, es el huésped definitivo del Ticuristiquira. Entonces, somos nosotros los que estamos diseminando la infección y haciendo que esta parasitosis uh, sea altamente prevalente en nuestro medio. Ya, entonces todas estas medidas irán destinadas, por un lado, a evitar la infección y por otro lado, a propagar la infección. Bueno, muchachos, creo que con eso hemos hecho un repaso de esta parasitosis, que es muy interesante, muy bonita, y que es muy Ya, probable que continúa. lo vean con los que hagan sus prácticas, su internado
en lugares más tropicales, en los yungas, en el Beni, en lugares con un clima más cálido, puede ser que vean a este parásito con más frecuencia y también las consecuencias en los niños. No se olviden pensar siempre en esta parasitosis en niños con anemia y desnutrición. Y ahora sí, creo que ya están listos para ir a estudiar para el examen. Gracias por su atención y nos vemos el día martes. Vayan a estudiar, muchachos. Gracias.